En esta clase vamos a empezar a estudiar los balances en procesos de unidades múltiples. Eh, Hasta ahora estuvimos estudiando únicamente procesos que involucraban unidades únicas. Y esa unidad constituía nuestro sistema de estudio, para el cual obviamente escribíamos los balances de masa. Pero bien saben ustedes que los procesos químicos industriales casi nunca incluyen una sola unidad de proceso. A menudo incluyen más de un reactor, unidades de mezclas de reactivos, unidades para combinar productos, para calentar y enfriar corrientes del proceso, unidades para separar productos entre sí o separar los productos de la porción de reactivos que haya quedado sin consumir. Incluso, por ejemplo, unidades que permiten purificar determinadas corrientes contaminantes antes de emitirlas a la atmósfera. Entonces, hoy vamos a empezar el estudio de estos sistemas más complejos. Antes de empezar, quiero que refresquemos un poco lo que recordamos sobre sistemas. Recordarán que de termodinámica que un sistema es cualquier porción de un proceso que pueda aislarse para ser estudiada. Por lo general, llamamos sistema a aquella porción que podemos encerrar en una frontera hipotética para su estudio. Un sistema puede ser todo el proceso, puede ser una sola unidad del proceso, puede ser un punto en el cual se junten corrientes de proceso, e incluso puede ser un punto en el cual una corriente de proceso se ramifique en otras corrientes. En la figura que pueden apreciar, tenemos un diagrama de bloques de un proceso de unidades múltiples. Y fíjense que en la imagen se ven 5 fronteras que justamente señalan las diferentes porciones del proceso, los diferentes sistemas del proceso que podemos estudiar y para los cuales podemos escribir sus respectivos balances de masa y de energía. Bien, vamos a ir viendo uno a uno esos sistemas. Vamos a desglosar este proceso de unidades múltiples en sus distintas porciones y ver cuáles son las corrientes involucradas con cada uno de esos sistemas. Fíjense, el primer sistema que vemos está envuelto por la frontera A, ¿sí? Vamos a llamarle sistema A. Ese sistema envuelve por completo todo el proceso, ¿sí? Entonces, a la hora de escribir los balances de masa y de energía para ese primer sistema global, ¿sí?, tenemos que tomar en cuenta únicamente las corrientes que
afectan al sistema, o dicho en otras palabras, hay que tomar en cuenta aquellas corrientes que cruzan o intersectan su frontera, ¿sí? Para los balances de masa y de energía del sistema total, entonces se toman en cuenta solo las corrientes que cruzan esta frontera. ¿Cuáles son en este caso específico esas corrientes? Fíjense que tenemos 3 corrientes de entrada y 3 corrientes de salida. Tenemos la alimentación 1, que cruza la frontera roja, que es la frontera del sistema global. La alimentación 2, que cruza la frontera roja. Y la alimentación 3, que cruza la frontera roja. Y tenemos 3 corrientes de salida. Producto 1, producto 2 y producto 3. Los 3 cruzan la frontera del sistema A. Entonces, a la hora de describir sus balances de masa y energía, tenemos que tomar en cuenta únicamente estas corrientes. Fíjense, por ejemplo, en esta corriente interna. Esta corriente interna no cruza la frontera del proceso global, no cruza nuestra frontera roja. Entonces, esta corriente interior no se considera a la hora de escribir los balances de masa y de energía del sistema completo. A los balances de masa y energía del sistema total se les llama balances generales, ¿sí? Bien, otro sistema que podemos aislar en este proceso, fíjense, es el sistema rodeado por la frontera B. Fíjense que este simplemente es un punto en el que 2 corrientes se mezclan para dar lugar a una corriente resultante. A los puntos en los que ocurre mezcla de corrientes, los consideramos también unidades de proceso. Entonces, este punto de mezcla es una unidad de proceso y por tanto es un sistema que podemos aislar para su estudio y por ende para escribir sus balances correspondientes de masa y de energía. A la hora de escribir estos balances, ¿cuáles son las corrientes que tenemos que considerar para este sistema B? Solo aquellas corrientes que crucen sus fronteras. Las fronteras o la frontera verde. Entonces, ¿cuáles son? Tiene 2 corrientes de entrada, esta que es alimentación 1 y esta que es alimentación 2. Y tiene una corriente de salida que es esta corriente. ¿Sí? Bien, el siguiente sistema es la unidad 1. La unidad 1 involucra o está asociada a 3 corrientes. Fíjense, una corriente de entrada que es la que atraviesa la frontera de la unidad 1 y 2 corrientes de salida. Entonces, a la hora de escribir sus balances, hay que considerar únicamente esas 3 corrientes. Fíjense que aquí tenemos una corriente que sale de la unidad 1 y se separa en este punto en 2 corrientes diferentes. A este punto lo vamos a estudiar más adelante, pero ya quiero mencionarlos un punto de separación, ¿sí? A los puntos de separación también los consideramos como unidades de proceso. ¿Por qué? Porque ocurre un cambio. Cambian las masas de las corrientes al dividirse esa corriente de entrada.
Entonces, un punto de separación es una unidad de proceso y por tanto, entonces lo consideramos también un sistema para ser estudiado. ¿Cuáles son las corrientes que vamos a considerar a la hora de estudiar este sistema? Tiene, fíjense, una corriente de entrada que es esta y dos corrientes de salida que son las que cruzan sus fronteras. La última unidad que podemos aislar es la unidad 2. Fíjense, la unidad 2 está asociada a dos corrientes de entrada, esta que atraviesa su frontera y esta que atraviesa su frontera. Y una corriente de salida que es el producto 3. Entonces, a la hora de escribir sus balances, consideraríamos únicamente esas corrientes que atraviesan la frontera azul. Muy bien. Entonces, el análisis de grados de libertad que estuvimos estudiando puede ser aplicado o puede efectuarse para el sistema completo y también para los subsistemas que aislemos de este proceso de unidades múltiples. El procedimiento para realizar los cálculos de balance de masa en procesos de unidades múltiples es casi el mismo que estuvimos aplicando hasta ahora para unidades simples. Lo mismo ocurre con el análisis de grados de libertad. Es bastante similar. Vamos a ver cuáles son los nuevos puntos a tener en cuenta a la hora de hacer análisis de grado de libertad para procesos de unidades múltiples. Pero en cuanto a los balances de masa, quizá van a encontrarse con que cuando tenemos procesos de unidades múltiples, quizá vamos a necesitar aislar varios subsistemas para tener la cantidad suficiente de ecuaciones, de balances, para poder despejar todas las variables desconocidas relacionadas con el proceso. ¿Sí? Es muy habitual encontrarnos con justamente el inconveniente de que no es suficiente. Es habitual encontrarnos con el inconveniente de que no es suficiente contar solamente con las ecuaciones del sistema global y las unidades individuales. Muchas veces tenemos que aislar sistemas que involucren unidades interconectadas entre sí. ¿A qué me refiero? De todo este proceso, yo también puedo estudiar, por ejemplo, solamente este sistema. ¿Cuál sistema? El que involucra a la unidad 1 con el punto de separación. Este sistema que está aquí, yo puedo escribir para este sistema sus respectivos balances de masa y de energía. Puedo elegir otra combinación. Puedo elegir punto de mezcla, que era este punto B, con la unidad 1, aislar ambas unidades de proceso en un sistema. O puedo elegir un sistema que involucre a la unidad 1, el punto de separación, y a la unidad 2, y aislar ese sistema para estudiar sus respectivos balances de masa y energía. Hay ocasiones en las que vamos a necesitar estudiar o utilizar, digamos, este tipo de sistemas que combinen otra vez determinadas unidades de proceso
del proceso complejo, digamos, ¿sí? Vamos a ir viendo también en qué casos nos conviene hacer eso, etcétera, ¿sí? No se preocupen que es un punto que vamos a terminar viendo. Bien, hablando del análisis de grado de libertad, entonces, cuando resolvemos un problema de unidades múltiples, asimismo como hacemos al resolver un problema de unidades simples, ¿qué es lo primero que debíamos hacer? Cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que tenemos que hacer es elaborar el diagrama de flujo del problema, ¿verdad? Del proceso. Y a continuación, una vez que ese diagrama de flujo está completamente trazado con todas las variables conocidas y desconocidas, trazadas o señaladas en el diagrama, teníamos que proceder a hacer el análisis de grados de libertad. Muy bien, el mismo procedimiento lo aplicamos para unidades múltiples. Se hace el diagrama de flujo, se señalan todas las variables conocidas y desconocidas en el diagrama para pasar a hacer el análisis de grados de libertad del proceso. Bien, ¿cómo hallamos o cómo llevamos a cabo el análisis de grados de libertad? Para procesos de unidades múltiples tenemos que llevar o calcular los grados de libertad de cada una de las unidades de proceso en forma individual. ¿Cómo lo calculamos? Asimismo como estuvimos haciendo hasta ahora. ¿Cómo se calculaban los grados de libertad? Para un proceso no reactivo, recordarán que los grados de libertad era igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones independientes que relacionen entre sí esas incógnitas. Y recordarán cuáles podían ser esas ecuaciones independientes. Teníamos los balances de masa, los balances de energía, determinadas especificaciones del proceso. Podíamos también tener propiedades o utilizar como ecuaciones independientes determinadas propiedades y leyes físicas. También eran ecuaciones independientes las restricciones físicas y las relaciones estequiométricas. Bien, entonces por medio de esta ecuación vamos a primero calcular los grados de libertad de cada una de las unidades del proceso, o sea, B, unidad 1, D, unidad 2. Y ojo, que estamos hablando de aún todavía de proceso no reactivo, ¿sí? Bien, una vez que se determina eso, el siguiente paso para resolver un problema de unidades múltiples es calcular los grados de libertad de unidades múltiples, que es lo nuevo que vamos a llevar a cabo comparando con lo que estábamos haciendo hasta ahora. ¿Cómo se calcula estos grados de libertad? Sumatoria de los números de grados de libertad locales menos número de lazos menos, tendría que ser aquí, otras relaciones adicionales que no fueron contadas en los análisis de grados de libertad de las unidades individuales. ¿Qué significa esta ecuación? Sumatoria de número de grados de libertad locales es la suma de los grados de libertad de P más los grados de libertad de la unidad 1 más los grados de libertad de la unidad D más los grados de libertad de la unidad 2.
Eso hace el primer término. Menos número de lazos. ¿Qué son los lazos? Un lazo o los lazos, mejor dicho, son variables comunes a dos o más unidades y que por tanto han sido contadas en exceso. Para entender mejor, supongamos que en esta corriente yo tengo una incógnita M de flujo másico. Cuando yo realizo el análisis de grado de libertad para el sistema B, obviamente le cuento a M como incógnita de este sistema. Luego, cuando yo calculo los grados de libertad de la unidad 1, también vuelvo a contar a M como incógnita de la unidad 1, porque es una incógnita que está asociada al sistema de la unidad 1. Entonces, fíjense que, como aquí hacemos la sumatoria de grados de libertad individuales, al sumar los grados de libertad de B y de la unidad 1, le estoy contando dos veces a una sola incógnita que era M. ¿Sí? Entonces, M es una incógnita que está asociada tanto a este sistema B como a la unidad 1. A M, entonces, le llamo un lazo, porque es una variable incógnita asociada a dos unidades al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, menos la sumatoria de todos los lazos que hayamos encontrado en el diagrama de flujo. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿cuál es la información que nos da el análisis de grados de libertad? Primero, el análisis de grado de libertad me permite saber si yo puedo conocer todas las incógnitas de mi proceso. O sea, si puedo resolver todas las incógnitas de mi proceso con los datos que tengo. En otras palabras, si puedo resolver el problema. En el caso de unidades múltiples, ¿cuál de todos los grados de libertad que hallo es el que me permite determinar si puedo resolver el problema? O sea, despejar todas las incógnitas del proceso. Es este grado de libertad el que me permite determinar eso. El grado de libertad de unidades múltiples. Si este grado de libertad sale 0, quiere decir que yo puedo despejar todas las variables desconocidas de todas las corrientes del proceso. Puedo resolver por completo mi problema. ¿Qué pasa si era mayor a 1? El mismo criterio que estábamos siguiendo para unidades simples. Si este valor de grado de libertad da mayor a 1, mayor a 0, quiere decir que se requiere especificar ese mismo número de variables, ya sea como variable de diseño, para poder llegar a calcular todas las variables desconocidas. O sea, aún me falta ese número de datos como para poder resolver todas las incógnitas. ¿Y qué pasaba si era menor a 1? Les dejo un poco de tarea para que rememoren un poquitito qué significaba que los grados de libertad sean menores
disculpen, de vuelta digo 1, menores a 0, que implicaba que el grado de libertad sean menores a 0 cuando hablábamos de unidades simples. El mismo criterio va a correr para unidades múltiples. Revisen un poco sus apuntes, ¿sí? Les dejo de tarea eso para rememorar un poquitito. Bien, otra información que nosotros obtenemos del análisis de grados de libertad es cómo voy a ir resolviendo los distintos sistemas que aíslo. O sea, en qué orden voy a ir resolviendo las unidades de proceso, los balances de masa y de energía de las distintas unidades de proceso. ¿Cómo? ¿De dónde? O sea, ¿cómo me da esa información? Es el análisis de grado de libertad. Fíjense que ustedes hallaron los grados de libertad o hallan los grados de libertad individuales de cada unidad de proceso, ¿sí? Esos grados de libertad que determinaron son los que me van a permitir saber en qué orden voy a resolver el problema. Empiezo a resolver la unidad de proceso cuyo análisis de grado de libertad me haya dado 0, porque significa que para esa unidad de proceso yo tengo todos los datos necesarios para resolver todas las incógnitas relacionadas con esa unidad. Una vez que resuelvo la unidad que haya tenido grado de libertad 0, voy a la siguiente unidad que haya tenido un grado de libertad más próximo, ¿sí? Y así voy pasando a las sucesivamente a las diferentes unidades que hayan tenido mayores grados de libertad. Puede ocurrir una cosa que, antes que nada, dije, todas las incógnitas de mi proceso van a poder ser despejadas si es que estos grados de libertad me daban 0. Pero ¿qué pasa si esto me da 0, pero ninguno de los grados de libertad de las unidades de proceso individuales me dio 0? ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? Esta información me está diciendo que sí puedo resolver todas mis incógnitas, pero esos grados de libertad individuales me está diciendo que por ninguna de esas unidades de proceso puedo empezar a resolver las incógnitas. Entonces, es por eso que punto importante para resolver problemas de unidades múltiples, hay un análisis de grado de libertad más que siempre hay que hacer, el del sistema total. ¿Cómo calculamos los grados de libertad de este sistema rojo, que es el sistema global? Con esta misma ecuación. Aplicamos esta misma ecuación a ese sistema global. Si esos grados de libertad del sistema global me salen 0, quiere decir que con las ecuaciones de balances de masa y energía de este sistema total, yo puedo llegar a conocer todas las incógnitas relacionadas con el sistema global, o sea, todas las incógnitas relacionadas con la frontera roja. O sea, puede ocurrir que ninguna de las unidades individuales me dé 0 como para empezar el problema en esas unidades, pero si mi sistema completo, global, me puede llegar a dar 0, entonces empiezo por ahí y luego voy a las unidades de adentro, ¿sí? Por eso, nunca se olviden de calcular los grados de libertad del sistema global. ¿Por qué digo nunca se olviden? Porque fíjense que esos grados de libertad del sistema global no se suman aquí.
Esta sumatoria es la suma de los grados de libertad individuales, o sea, de unidades individuales. No abarca, no incluye los grados de libertad del sistema global. Pero, ¿por qué es importante que yo calcule el grado de libertad de este sistema? Porque quizá pueda llegar a necesitar empezar a resolver mis incógnitas con los balances de este sistema, ¿sí? Aquí no se consideran combinaciones, solamente unidades individuales, ¿sí? Y puede llegar el caso que ni siquiera los grados de libertad del sistema global den 0 y tenga que necesitar hacer esas combinaciones que le mostré de 2 unidades, etc. Pero esas combinaciones, sus grados de libertad no entran aquí. ¿Está bien? Recuerden, este es el que me dice si puedo o no resolver mi problema. Muy bien, hasta ahí estamos bien, espero. Quiero, antes de avanzar, recordarles que cualquier duda que tengan me pueden escribir en el aula virtual. Cualquiera de los 3 profesores vamos a estar respondiendo, así que no hay ningún inconveniente. Y bueno, ahora vamos a hacer un poquitito un ejercicio, vamos a ver cómo resolver un ejercicio para fijar un poco los conocimientos que estuvimos viendo hasta ahora. El problema que vamos a mirar es el problema propuesto 428 del Felder. Y dice así: el siguiente es el diagrama de flujo marcado para un proceso de 2 unidades en estado estacionario. Indica el número máximo de balances que es posible escribir para cada subsistema y el orden en el que escribiría los balances para determinar las variables desconocidas del proceso. O sea, me pide indicar un número máximo de balances de masa que puedo escribir para cada unidad y luego decir cómo yo resolvería el problema, en qué orden resolvería el problema de modo a obtener todas las variables desconocidas. Disculpen. Ahí entra entonces el análisis de grados de libertad. Bien, aquí tenemos el diagrama de flujo del proceso en cuestión. Fíjense, tenemos 2 unidades de proceso, la unidad 1, la unidad 2 y un punto de mezcla en el cual esta corriente se mezcla con esta corriente para dar esta corriente resultante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como ya tenemos el problema, ya nos da el diagrama de flujo completamente marcado con todas las variables conocidas y desconocidas, entonces lo único que vamos a hacer ahora ya es pasar directamente al análisis de grado de libertad. Por lo general, el planteamiento de los problemas es a partir del enunciado empezar nosotros mismos a resolver desde el diagrama de flujo, ¿sí? Bueno, empecemos con el análisis de grado de libertad de este proceso. Entonces, el análisis de grado de libertad se empieza hallando los grados de libertad de cada una de las unidades de proceso. Empezamos con la unidad 1. Para determinar los grados de libertad, dijimos que era número de incógnitas menos número de ecuaciones independientes.
En el caso de la unidad 1, entonces, cuando determinamos su grado de libertad va a ser número de incógnitas relacionadas con la unidad 1 menos número de ecuaciones independientes que relacionen esas incógnitas de la unidad 1. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿cuántas incógnitas? Fíjense, veamos, esta es la frontera de la unidad 1, las corrientes asociadas con la unidad 1 son esta y esta. Número de incógnitas, sus incógnitas son M1 y X1, ¿verdad? Entonces, dos incógnitas menos número de ecuaciones independientes. Primero, veamos, balanzas de masa, que podían ser ecuaciones independientes. Vean que tenemos dos componentes asociados a la unidad 1. Entonces, el número máximo de balances de masa que podíamos escribir, balances de masa independientes que podíamos escribir para un sistema, era igual al número de especies químicas, ¿verdad? Relacionadas al sistema. ¿Cuántas especies diferentes tenemos relacionadas a la unidad 1? A, B. Entonces son dos especies, entonces el máximo número de balances de masa que podemos escribir para la unidad 1 es 2. Dos balances de masa cualesquiera, o sea, ¿cuáles eran los balances de masa que podíamos escribir? El balance de masa total, ¿verdad? Y los balances de masa por componentes. O sea, en el caso de la unidad 1, podemos escribir el balance de masa de A o el balance de masa del componente B, ¿sí? Entonces, tenemos masa total, masa de A y masa de B. Tres balances de masa podemos escribir, pero solo dos son balances de masa independientes o ecuaciones independientes. ¿Ok? Entonces los grados de libertad de la unidad 1 nos dan 0. Bien, pasamos a la siguiente unidad a estudiar, que es la unidad 2. En la unidad 2, las corrientes asociadas son esta y esta corriente. Las incógnitas son M2, X2 y 2, X y Z y M3. Son 7 incógnitas. Menos ecuaciones independientes. Balances de masa. ¿Cuántos podemos escribir? ¿Cuántas especies están asociadas con la unidad 2? A, B y C. Son 3 especies químicas. Entonces, 3 balances de masa independientes. ¿Cuántos balances de masa se pueden escribir en total? 4. ¿Cuántos balances de masa independientes o ecuaciones independientes? 3 solamente son independientes. Bien, aparte, dijimos que las ecuaciones independientes podían ser balances de masa, balances de energía, especificaciones del proceso, propiedades y leyes físicas, restricciones físicas, relaciones estequiométricas. Balance de energía, no estamos hablando de balances de energía, no hay proceso energético en el proceso, entonces no cuenta balance de energía. Ya vimos los balances de masa. ¿Hay alguna especificación del proceso que podamos considerar? No, porque el problema no nos da ningún dato a modo de especificación que afecte a la unidad 2. Pero fíjense que hay una restricción física que podemos usar para la unidad 2. ¿Cuáles eran las restricciones físicas? La restricción física principal que manejamos es la de la suma de las fracciones másicas o de las fracciones molares de los componentes de una corriente debe ser igual a 1, ¿verdad? Entonces, fíjense que es una restricción física que sí podemos usar para la unidad 2 y que nos va a relacionar incógnitas relacionadas a la unidad 2. ¿Por qué? A ver, fíjense aquí. Yo tengo X y
y Z, tres fracciones básicas. Yo sé que la suma de X, de Y y de Z tiene que dar 1. Es una restricción física que me asocia a estas tres incógnitas y que puedo usar como ecuación independiente. ¿Por qué esa restricción física no la uso para X2 e Y2? Porque ya la utilicé al escribir así la fracción másica de C. ¿Sí? Si yo tenía X2 y 2Z2, la fracción másica de C, entonces ahí sí también contaba esta restricción física aquí. Pero ya la utilicé en el diagrama, entonces ya no la cuento, ¿sí? Es más, ustedes podrían haber escrito este C ya como 1 menos X menos Y. De esta manera, así como está escrito aquí, ¿verdad? Entonces ya reemplazar Z por la diferencia de 1 con X e Y, ¿verdad? Entonces, si es que escribimos así, esta fracción básica ya no utilizamos la restricción física como una ecuación independiente porque ya la usamos. ¿Está bien? Bien. Entonces, ya no tenemos otra ecuación independiente que podamos utilizar para la unidad 2, entonces nos da un grado de libertad de 3. Siguiente unidad. Ahí justamente les señalo la restricción física que les contaba. Bien, la siguiente unidad es el punto de mezcla, aquí. Entonces, las corrientes asociadas a ese punto es esta que ingresa, que atraviesa la frontera azul, esta que ingresa y esta que sale. Incógnitas son M1, X1, M2, X2 y 2. Número de incógnitas, entonces son 5. Ecuaciones independientes, busquemos cuántos balances en masa podemos escribir. Son 2, 3 especies las que están asociadas con esta unidad. Entonces, como son 3 especies, el número máximo de balances de masa independientes que puedo escribir para el punto de mezcla es 3. Ya no cuento con balances de energía, no hay restricciones físicas ni propiedades físicas que pueda usar para el punto de mezcla. Entonces me da un número de grados de libertad de 2. Bien, había dicho, importante, siempre determinar los grados de libertad del sistema global. Para el sistema global considero entonces las corrientes que atraviesan su frontera. Número de incógnitas relacionadas con el sistema global está únicamente M3. Las otras corrientes M3 y X y Z. Son 4 incógnitas, ¿verdad? Las otras corrientes ya están completamente definidas, menos ecuaciones independientes. ¿Cuántas especies químicas están asociadas con la frontera verde? Está A, B y C. Entonces son 3 especies químicas, máximo 3 balances de masa independientes. Y fíjense, una restricción física que es la misma restricción que les mencioné hace rato. ¿Está? Pues ya no tengo otra ecuación independiente. El análisis de grado de libertad del sistema global verde es 0. Ahora sí, hallemos los grados de libertad del proceso de unidades múltiples, que es el que me va a definir si yo puedo resolver todo el problema. Era sumatoria de los grados de libertad individuales. El de la unidad 1, el de la unidad 2 y el de punto de mezcla. No se suma el del sistema global. Acuérdense que solo se suman
unidades individuales. Y este grado de libertad del sistema global no es una unidad individual, es una combinación de unidades las que están dentro de ese sistema. Entonces, esto no se suma. Se suman solamente las unidades individuales. Da 5. Menos número de lazos. Los lazos eran aquellas variables desconocidas que están asociadas a más de un sistema. ¿Cuáles son? Fíjense, M1, ¿por qué? Porque M1 es una incógnita para la unidad 1, que le conté justamente aquí, y también es una incógnita para el punto de mezcla, que también le conté aquí. Ven que le conté 2 veces. Es por eso que M1 es un lazo, porque es una incógnita asociada a 2 variables enlazadas entre sí. Otro lazo es X1. La misma situación es común a unidad 1 y a punto de mezcla. Otro lazo es M2, que es una incógnita tanto para el punto de mezcla como para la unidad 2, al igual que X2 y al igual que Y2. Son 5 lazos, entonces 5, 1, 2, 3, 4, 5. Por tanto, el análisis de grado de libertad del proceso de unidades múltiples da 0. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo resolver el problema completo. O sea, yo puedo resolver todas las incógnitas de todas las corrientes. Porque este número, este grado de libertad me salió 0. Ahora, la pregunta era, balances de masa. A ver, vayamos un minuto para recordar nada más. La pregunta era, número máximo de balances que es posible escribir para cada subsistema. Ya sabemos la cantidad de balances que podemos escribir por cada unidad o subsistema, y también sabemos ya el número máximo de balances independientes. ¿Sí? Pedía también el orden en el que vamos a resolver los balances. Bien, para determinar el orden, entonces les había dicho que hay que tomar en cuenta los grados de libertad de las unidades independientes, y ahí también consideramos o tomamos en cuenta el del sistema global, ¿sí? Entonces, fíjense, si ustedes ven ahí, recuerden, empiezo a resolver el problema por aquellas unidades que me dieron un grado de libertad de 0. ¿Quiénes son? La unidad 1 y el sistema total. ¿Sí? Entonces, puedo empezar a resolver el problema, ya sea por la unidad 1 o por el sistema global, cualquiera de los dos. Una vez que resuelvo eso, paso a la siguiente unidad con menor grado de libertad más cercano, que es 2. Resuelvo el punto de mezcla y finalmente paso a la siguiente unidad con el siguiente grado de libertad próximo, que es 3. Entonces, resolvería, fíjense, resolvería el problema en este orden. La unidad 1 o el sistema global primero, cualquiera de los dos les va a despejar las mismas variables, o sea, el mismo número de variables, digo, bien. No las mismas variables, sino la misma cantidad de variables. Cualquiera de los dos, es válido empezar por cualquiera de los dos. Luego pasar al punto de mezcla, ¿sí? Porque su grado de libertad es 2. Y luego pasar por último a la unidad con mayor grado de libertad, que es la unidad 2 con 3 grados de libertad. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, un punto importante que quiero que tomen en cuenta, ¿sí? En este caso de la restricción física,
yo resto en ambos análisis la misma restricción física porque este grado de libertad del sistema global no lo sumo aquí. Entonces puedo restar, o sea, entonces es una restricción que puedo utilizar dos veces. Ahora, si la restricción, la misma restricción, afectara a dos unidades independientes, ¿sí? Solamente la puedo restar en una de ellas, porque si no es como restar dos veces la misma ecuación, ¿sí? En este caso, como los grados de libertad del sistema global no se consideran aquí, entonces la restricción no la estoy restando dos veces en este grado de libertad, ¿sí? Entonces la puedo considerar tanto en esta unidad como en esta unidad, pero si la misma restricción afectara a dos unidades independientes, solamente la puedo restar una vez, porque si no, la estaría restando la misma ecuación dos veces en este. Sería repetir la misma ecuación para resolver las incógnitas. Y sería una redundancia, ¿verdad? Porque sería la misma ecuación para las mismas incógnitas, ¿sí? Está bien, espero cualquier duda respecto a eso me consultan nada más, sí, espero haberme explicado lo más claro posible. Bien, aquí cortamos entonces la primera parte de esta clase de unidades múltiples.